La empresa de Inglaterra no fue una decisión impulsiva, sino la culminación de años de planificación y de una creciente lista de agravios. El plan, en su esencia, era una audaz operación anfibia de una complejidad sin precedentes, una danza mortal que requería una sincronización perfecta entre la flota más grande jamás reunida y el ejército más temido de Europa. Sin embargo, el destino, con una cruel ironía, comenzó a tejer su aciago tapiz incluso antes de que el primer barco desplegara sus velas en el estuario del Tajo. El arquitecto original de la invasión era el más grande marino de su tiempo, el legendario almirante don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz. Un hombre forjado en 1000 batallas, el héroe de Lepanto, cuya sola presencia infundía respeto y confianza. Su visión era la de una única y colosal flota que, bajo su mando unificado, se bastaría para aplastar a la marina inglesa y desembarcar el ejército invasor. Pero Felipe II, en su austero despacho de El Escorial, optó por un plan más complejo, y, a la postre, más frágil. La flota principal navegaría desde Lisboa. Pero su objetivo no era invadir, sino actuar como una gigantesca y blindada escolta. Debía llegar a los Países Bajos, unirse al formidable ejército de Alejandro Farnesio, el duque de Parma, y proteger el cruce de sus 30.000 tercios a través del canal. El éxito dependía de que dos fuerzas, separadas por cientos de millas de mar hostil, convergieran en el mismo punto en el mismo momento. Era una apuesta de una audacia vertiginosa. Entonces, la tragedia golpeó como un rayo en un día claro. En febrero de 1588, en plenos preparativos, una fiebre pestilencial se llevó la vida de don Álvaro de Bazán. El alma de la flota se había extinguido. Para reemplazar a la leyenda, el rey eligió al duque de Medina Sidonia, un noble de la más alta cuna, un administrador competente y un hombre de honor, pero un hombre de tierra, sin experiencia en el mando naval, que escribió al rey rogándole que lo eximiera de tan pesada carga. Aceptó a regañadientes un honor que se había envenenado. Bajo su mando, se reunió en Lisboa un monstruo heterogéneo, más de 130 barcos, un verdadero mosaico naval. Había 20 imponentes galeones de la corona, fortalezas flotantes diseñadas para el Atlántico, 4 galeazas napolitanas, híbridos de galera y galeón con una potencia de fuego devastadora, 44 naos mercantes armadas, más lentas y pesadas, y un enjambre de casi 60 buques menores, urcas, pinazas y zabras para carga, exploración y comunicación. Cerca de 30.000 hombres, entre 8.000 marinos y 19.000 soldados, se hacinaban en sus cubiertas, mientras en las bodegas, las provisiones se consumían, y las enfermedades comenzaban a extenderse durante la larga y frustrante espera. El 30 de mayo de 1588, la Gran Armada finalmente se hizo a la mar. Casi de inmediato, un violento temporal, un mal presagio, dispersó la flota y la forzó a refugiarse en La Coruña para reparaciones y reabastecimiento. El 22 de julio, zarparon de nuevo, esta vez de forma definitiva. Cuando el 29 de julio, la imponente formación en media luna fue avistada frente a las costas de Cornualles, una cadena de balizas de fuego se encendió a lo largo de la costa inglesa, una serpiente de llamas que avanzaba de colina en colina, anunciando que el día del juicio había llegado. La flota inglesa en Plymouth fue sorprendida, pero Medina Sidonia tenía órdenes estrictas y selladas del rey: no buscar batalla bajo ningún concepto. Su misión era llegar a Calais. Comenzó entonces una extraña danza mortal a lo largo del Canal de la Mancha. Durante una semana, las dos flotas se tantearon en una serie de escaramuzas. Los españoles, con sus barcos repletos de la mejor infantería del mundo,
buscaban desesperadamente el abordaje, el combate cuerpo a cuerpo donde su superioridad era aplastante. Los ingleses, con barcos más ágiles y una artillería de mayor alcance y cadencia de tiro, se negaban a acercarse, prefiriendo un cañoneo a distancia, como un enjambre de avispas picoteando a un oso. En estas escaramuzas, los daños directos fueron escasos, pero la armada sufrió una sangría lenta y humillante, perdiendo 2 de sus barcos, la nao, Nuestra Señora del Rosario, cuyo mástil se partió en una colisión, y el San Salvador, que sufrió una devastadora explosión en su Santa Bárbara. Ambos fueron abandonados y capturados por los ingleses, junto con sus tripulaciones y un valioso botín. El 6 de agosto, la flota española ancló en una peligrosa rada abierta frente a Calais, esperando la noticia que decidiría el destino de la campaña. La llegada de las barcazas con los tercios del Duque de Parma. Pero las noticias nunca llegaron. Un terrible problema de comunicación, y la falta de un puerto de aguas profundas para la flota, habían convertido la unión en una quimera. Los tercios de Farnesio, acampados a kilómetros de la costa, necesitaban al menos una semana para embarcar en las frágiles barcazas que habían reunido, unas barcazas que serían presa fácil para la flota holandesa que bloqueaba los puertos. La perfecta sincronización había fallado. Fue en esa noche de tensa espera cuando los ingleses desataron el infierno. En la oscuridad, 8 fantasmas de fuego. Brulotes, barcos vacíos cargados de brea y pólvora y prendidos fuego. Derivaron silenciosamente hacia la apiñada flota española. El daño material que causaron fue mínimo, pero el efecto psicológico fue devastador. En medio de un pánico ciego, los capitanes españoles ordenaron cortar las amarras de sus anclas para escapar de las llamas. La formación se rompió. La flota se dispersó. La pérdida de esas anclas sería una sentencia de muerte en las semanas venideras. Al amanecer del 8 de agosto, con la armada desorganizada y a la deriva, los ingleses lanzaron su ataque principal en la batalla de Gravelinas. Fue un enfrentamiento caótico y brutal. A corta distancia, los cañones ingleses, más rápidos y manejables, castigaron severamente los cascos de los barcos españoles. Aunque solo un barco español se hundió en el combate, muchos otros quedaron gravemente dañados, con más de 600 muertos y 800 heridos. El plan de invasión había fracasado. En un desesperado consejo de guerra, con los vientos del sur impidiendo volver por el canal, Medina Sidonia tomó la única decisión posible: regresar a España rodeando las islas británicas. Lo que siguió no fue una retirada, sino una odisea de calamidades, una vía dolorosa naval. El enemigo ya no eran los cañones ingleses, sino un adversario mucho más implacable: el Océano Atlántico. Sin mapas precisos de aquellas aguas traicioneras, la flota se enfrentó a sucesivos y tremendos temporales. Las galernas abrían los cascos de las naves ya dañadas. Las raciones se agotaron. El escorbuto y el tifus diezmaron a las tripulaciones. Los caballos y mulas de la caballería fueron arrojados por la borda para ahorrar la poca agua que quedaba. Decenas de barcos, incapaces de anclar por haber perdido sus amarras en Calais, naufragaron en las costas desconocidas y hostiles de Escocia e Irlanda. En las playas irlandesas, los supervivientes que llegaban a tierra exhaustos, eran a menudo masacrados por las guarniciones inglesas, o por los clanes locales.
Se estima que más de 30 barcos se perdieron en esta terrorífica vuelta a casa. Cuando los restos de la flota comenzaron a llegar a los puertos de Santander y La Coruña en septiembre, eran barcos fantasma tripulados por hombres espectrales. De los casi 30.000 que partieron, más de 11.000 no regresarían jamás. La Gran Armada no fue derrotada por los ingleses. Fue deshecha por una conspiración del destino, una tormenta perfecta de mala planificación, mala comunicación, mala suerte, y, sobre todo, un tiempo atroz. El mayor poder naval del mundo había sido humillado, no por la espada sino por el viento y las olas.